Buenas tardes, mi nombre es Angie Rojas y voy a explicar los, los protocolos de los estudios escogidos. En este caso yo escogí escápula y cuello de pie. En la escápula tenemos proyecciones anteroposterior y proyección lateral con chasis de 24 por 30. El rayo central siempre debe ir perpendicular a la película y sobre el punto medio de la escápula. En caso de la proyección lateral, debe ir al borde escapular y al chasis. Para estas radiografías, su diagnóstico es fractura o luxación. La posición del paciente debe ser en bipedestación o supino. La posición de la estructura en la proyección anteroposterior es en la cual se le indica al paciente realizar una abducción del brazo y en ángulo recto con el cuerpo. Se flexiona el codo y se apoya la mano en una posición cómoda. En la proyección lateral se le indica al paciente apoyar el hombro en la rejilla y se le pide que coloque la mano en la espalda. Para los criterios de evaluación de estas radiografías es obtener una visión de la escápula del acromion hasta su ángulo inferior, un borde lateral libre de superposiciones y borde medial con superposición de las costillas. En la proyección lateral también se obtiene una visión libre de superposiciones de la caja torácica y del húmero. Aquí encontramos las radiografías y el versus de la proyección anteroposterior y proyección lateral de la escápula. Para el cuello de pie tenemos proyecciones anteroposterior, lateral y oblicua. Para esta se utiliza un chasis de 24 por 30. El rayo central debe ir perpendicular al centro de la articulación del cuello de pie en caso de la proyección anteroposterior. En la proyección lateral debe ir perpendicular al maléolo interno tibial. En la oblicua debe ir perpendicular al centro de la articulación del cuello de pie. En las radiografías, el diagnóstico para estas puede ser fractura o dislocación y la posición del paciente es en decúbito supino. La posición de la estructura del paciente en proyección anteroposterior Saludos, mi nombre es Víctor Manuel Villa. A continuación les voy a hacer la exposición sobre el miembro superior derecho, en este caso el antebrazo, eh, para la toma de una radiografía, con su proyección antero-posterior. Para la toma de esta radiografía se debe utilizar un chasis de 35 por 43 centímetros. El rayo central debe estar dirigido al punto centro del antebrazo y el antebrazo debe estar puesto eh, horizontalmente sobre la placa. El brazo debe estar en una posición supina, con el brazo totalmente extendido. Su criterio de evaluación es que se debe de visualizar la hilera proximal del carpo y su articulación y la articulación del codo debe estar moderadamente abierta. Para la proyección lateral se debe utilizar también un chasis de 35 por 43 centímetros. El rayo central debe estar apuntando al punto medio del antebrazo. El antebrazo debe estar sobre la placa y la posición es que debe estar en una posición vertical con el codo flexionado 90 grados y el dedo pulgar apuntando hacia arriba.
Su criterio de evaluación es que se debe de incluir los huesos del carpo con el extremo del húmero y la cabeza del radio se debe de superponer a la apófisis coronal del culto. Y pasando al miembro inferior, en el estudio de la cadera, en su proyección antero-posterior se debe utilizar un chasis de 24 por 30. El radio central debe estar dirigido al punto afectado de la cadera. El paciente debe estar en una posición de cúbito supino con ambas extremidades extendidas y que no se visualice que la cadera esté rotada. Eh, También el criterio de evaluación para esta imagen es que se debe de observar la totalidad de la articulación de la cadera, incluyendo los huesos ilion, isquion y pubis, y también se debe de observar que el cuello del fémur no esté parcialmente cortado. En la proyección lateral también se debe utilizar un chasis de 24 por 30. El rayo central debe estar apuntando al femoral o al centro del chasis. Para la posición del paciente para esta radiografía es en decúbito supino. El paciente debe de estar girado en 45 grados hacia la parte afectada de la cadera y con su extremidad flexionada. El criterio de evaluación para esta imagen es que se debe observar, como en la anterior imagen, la totalidad de la articulación de la cadera, incluyendo la porción proximal del fémur, y se debe de visualizar también el cuello de fémur. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Rodríguez. A continuación vamos a hablar sobre los protocolos de rodilla y húmero. El protocolo de húmero lateral, como vemos en la imagen solicitada, el dibujo a mano alzada y la radiografía real. Entonces, proyección lateral, chasis 30 por 35 longitudinal, rayo central, dirigir al rayo central al centro del brazo y al centro del chasis. El diagnóstico que podemos observar en esta radiografía es una fractura de húmero, en alguna parte del húmero. La posición del paciente es decir, si el paciente no es capaz de mantener la posición erecta de esta proyección, puede obtenerse con el paciente de cúbito supino sobre la mesa con el miembro afectado extendido. Posición: colocar el brazo sobre la línea medial del chasis de pared, flexionar al codo y colocar la mano sobre el abdomen. Criterios a evaluar: en esta radiografía se evalúa el húmero y debe quedar en proyección lateral, y aquí se podría observar toda la superposición de la tuberosidad. El protocolo de húmero anteroposterior. Proyección anteroposterior, nuevamente está la imagen versus la radiografía real. El chasis también es de 30 por 35 longitudinal. El rayo central, dirigir el rayo central al centro del brazo y al centro del chasis. Se busca alguna fractura en el brazo. La posición del paciente debe ser con la mano en posición supina. Posición estructura es colocar el brazo al centro del chasis de pared con parrilla en abducción suficiente para evitar la superposición humeral a otras partes del cuerpo. Criterios de evaluación: observar totalidad del húmero, incluyendo las articulaciones del codo y del hombro. Vamos a hablar sobre el protocolo de la rodilla. Rodilla lateral. Chasis 24 por 30 longitudinal, el rayo central. Rayo central perpendicular al receptor centro hendidura articular. Diagnóstico: algún esguince de rodilla, fractura. Posición del paciente: decúbito lateral derecho o izquierdo. Posición estructural: con la pierna a estudio ligeramente flexionada, 30 grados, y apoya sobre la cara externa de la otra. Criterios de evaluación: determinar si existe alguna fractura, determinar si los huesos se encuentran alineados, identificado alguno de los lados. Rodilla anteroposterior.
Vemos el dibujo a mano alzado. La proyección es antero-posterior de rodilla. El chasis es 24 por 30 longitudinal. El rayo central es rayo perpendicular al vértice con 5 grados. El diagnóstico es artrosis de rodilla, se puede observar en esta. Posición del paciente de cúbito supino. Posición estructura con la pierna estudio completamente estirada, recta y formando 90 grados entre pies y la tibia. Criterios de evaluación. Con esta radiografía se puede obtener imágenes de la articulación proximal del hueso del fémur distal con la tibia y el peroné, determinar la causa del dolor, hinchazón, determinar si existe alguna fractura, determinar si los huesos se encuentran alineados. Gracias.